Al principio estabas hablando sobre los quizzes, pero se cortó y no escuché lo que dijiste. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Que la próxima semana va a haber quiz. Entonces yo este fin de semana pongo unos ejercicios en la plataforma y la próxima semana entonces tenemos quiz. ¿Listo? ¿Era eso? Y la próxima semana sería el... Sí. Es que se siguió cortando. Perdón. Ah, qué mala cosa. Bueno, Profe, si sigue cortando, qué pena. a ver, aquí hacemos otra cosa. A ver si esto mejora un poquito. Es que probablemente hay una aplicación ahí que me está robando ancho de banda. Listo. La próxima semana tenemos quiz. ¿Listo? Ahorita el fin de semana voy a subir, el fin de semana voy a subir ejercicio a la plataforma y la próxima semana tenemos quiz. ¿Listo? Esperemos a ver si mejora un poco la conexión. Bueno, Profe, qué pena. dime. ¿Es posible que usted pueda subir los ejercicios antes del día lunes? Esto con el fin de, en dado de que surja alguna duda, poder asistir al horario de atención. Sí, lo hago el fin de semana. Listo, profe, perfecto, gracias. ¿Ok? Luis Alejandro, no, los ejercicios no tienen nota. O sea, los ejercicios que yo pongo, que ponía yo, y que voy a poner pues por semanas no tienen nota. Lo único que tiene nota es lo que se llama quiz. ¿Listo? Lo demás no tiene nota. Bueno. Entonces, listo. Entonces, cambio en el orden de integración. Entonces, pues el teorema de Fubini nos permite pues expresar las integrales dobles en regiones de tipo 1 y tipo 2 como integrales iteradas, ¿no? Y algunas veces hay regiones que se pueden escribir de ambas maneras, de tipo 1 y de tipo 2. Entonces uno puede escribir las integrales en ambos órdenes, primero con respecto a x, luego con respecto a y y al revés. Eso a veces es útil porque hay algunas integrales que cuando uno cambia el orden se vuelven más sencillas, ¿bien? Entonces, pues damos un ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Entonces nos piden evaluar la siguiente integral doble, integral entre 0 y a, de la integral entre 0 y a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio de a al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio de y de x. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos esa integral. Entonces fíjense que pues uno podría tratar de calcular esa integral directamente, pero así como está. Pero pues la integral que uno se va a encontrar es una integral que pues no es imposible de hacer, pero sí pues va a involucrar funciones trigonométricas inversas, ¿no? O sea, esa integral que está ahí, esa que acabo de subrayar en rojo, pues esta integral hay que hacerla por sustitución, trigonométrica. ¿Listo? Y pues bueno, a todos nos gusta la sustitución trigonométrica, pero pues a alguna gente no, y eso pues, es que ese tipo de sustituciones pueden complicar un poquito la integral. Entonces, uno quisiera, digamos, buscar una manera para que la integral se pudiera resolver de una manera un poco más sencilla, ¿listo? Entonces, a veces pasa que cuando uno cambia el orden de integración, la integral puede que se facilite un poco, ¿no? Entonces, evaluar esta integral cambiando el orden de integración, ¿listo? Cambiando el orden de integración, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar la región donde está definida la integral y vamos a ver si la podemos escribir. Fíjense que esta región, o esta integral está escrita como una región de tipo 1. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar la región y ver si esa región se puede expresar también como una región de tipo 2. ¿Bien? Es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, fíjense que la región R, pues voy a escribirlo así como con todos los detalles, ¿listo? Entonces la región de integración
pues fíjense que me la dan los límites, ¿no? Entonces la región de integración es, digamos, R igual a. Entonces fíjense, el límite más externo, ese que está entre 0 y A, me está diciendo que la variable X varía entre 0 y A. Entonces, bueno, yo lo voy a escribir así. Esto es el conjunto de los XY que pertenecen a R2, tales que X está entre 0 y A. Este es el límite más externo. ¿Listo? Y el más interno me da la variación de la variable Y. ¿Listo? El más interno me da la variación de la variable Y. Entonces, Y me está diciendo entonces que Y varía entre 0 y la raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la región R, digamos, escrita como conjunto. Bien. Si uno la grafica, es que si uno la grafica, ¿qué región es esa? ¿Qué región es esa? Entonces, bueno, dice que X varía entre 0 y A. Bueno, digamos, A está por acá. Y digamos me dice que si yo fijo un X por acá, pongámoslo en negro, entonces, si yo fijamos un X por acá, entonces me está diciendo que Y varía entre 0, digamos, si yo grafico un segmento acá paralelo al eje Y que pasa por X, lo voy a graficar. Entonces dice que ese segmento, que es el que me indica la variación de Y, varía entre 0 y esta función, raíz de A al cuadrado menos X cuadrado. Fíjense que esa función, de lo que sabemos de nuestros cursos anteriores, sabemos que la gráfica de esta función es un círculo. Vamos. La gráfica de Y igual a raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado, eso es un círculo de radio A. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es algo así. Entonces, básicamente, si yo fijo un X, Y varía entre 0 y el círculo. Bien. Porque esa gráfica roja que yo acabo de hacer ahí, esto es la gráfica de Y igual a raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cuál es la región de integración? Pues fíjense que como X varía entre 0 y A, la región de integración va a ser entonces esta porción de círculo. Esta porción de círculo. Es decir, bueno, un cuarto de círculo. Esa es la región de integración. Bien. Esa es la región de integración. Entonces, la idea es ahora ver si podemos escribir esa región de integración, pero no como una región de tipo 1, sino como una región de tipo 2. ¿Bien? ¿Es claro por qué esa es la región de integración? Es claro que es ese círculo, ese cuarto de círculo. Más o menos, profe. Pues, o sea, como que entiendo, pero a la vez no me queda muy claro. No sé si pueda explicar brevemente esa partecita, por favor. Sí, claro. Entonces, bueno, digamos que, pregunto, ¿es claro que esta es la región de integración? Esto que estoy señalando acá con esta flechita azul. Listo. Entonces, esa es la región, digamos, y eso me lo dan los límites. ¿Sí? Simplemente es escribir los límites como con desigualdades, ¿no? X entre 0 y A, y Y entre 0 y la raíz, ¿no? Ese es el límite interno. ¿Bien? Entonces, uno ¿cómo grafica esto? Bueno, lo voy a volver a hacer. Entonces, les voy a pintar otra vez el plano cartesiano. Listo. Entonces aquí yo tengo el plano cartesiano. Entonces lo primero es decir, bueno, X entre quién y quién varía. Entonces dice que X varía entre 0 y A. X varía entre 0 y A. Y ahora hay que determinar los límites de Y. ¿Cómo se hace eso?
Entonces lo que hay que hacer es fijar un valor X por acá, cualquiera, en el intervalo 0a, y mirar Y entre quién y quién varía. Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente lo que uno hace es trazar una línea vertical paralela al eje Y que pasa por X. Esa línea vertical es la que me está determinando entre quién y quién varía Y. Y entonces dice que Y varía entre dos funciones. La función 0, que es básicamente el eje X. Esa es la función 0. Entonces voy a pintar acá la función 0. Entonces la función 0 en el intervalo 0a. Y la función Y igual a raíz de a al cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Y igual a raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Es decir, que la gráfica de esto es un círculo. Bueno, es la parte superior del círculo, porque uno puede elevar acá al cuadrado, que le queda, esto le queda y cuadrado igual a al cuadrado menos x cuadrado, y pasa uno el x cuadrado a sumar, entonces le queda x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Entonces, esto es un círculo de radio bajo. Claro, solo la parte superior, porque al tomarle raíz, y siempre es positivo. Entonces, esa es la gráfica. Digamos, voy a pintar todo el círculo, pues. Esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función y igual a raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Entonces me dice que y varía entre 0 y ese círculo. Bien, pero como yo ya tenía restringido a x en el intervalo 0a, entonces realmente no me va a dar todo el medio círculo, sino que me va a dar lo que está sujeto a que x esté entre 0 y a. Entonces por esa razón, esta es, digamos, la región de integración. Lo que varía entre 0, y varía entre 0 y la raíz cuadrada, pero x entre 0 y a. Por tal motivo, esta es la región de integración. Bien. Esta es la región, eso verde que acabo de sombrear ahí, es la región que se encuentra cuando x está entre 0 y a, y y varía entre 0 y la raíz, que es la variación, digamos, que tiene este segmento vertical. Esa línea vertical que yo pinté ahí, realmente varía entre 0, entre el eje x, y la gráfica de la función. Bien. Entonces, esa es la región de integración, esa cuarta parte de un círculo. ¿Qué hay que hacer ahora? Ver si yo puedo escribir esa región ahora como una región de tipo 2 y si es que eso me facilita la integral, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, debemos expresar esta región. Debemos expresar R como una región de tipo 2. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer ahora. Expresar R como una región de tipo 2. Para ver, porque al expresarla como una región de tipo 2, eso en la integral se va a querer decir que va a ir no en el orden de y de x, sino en el orden de x de y. Y pues, ¿cómo se hace como una región de tipo 2? Pues ahí está casi que hecho todo, ¿no? Porque pues yo ahora tengo que mirar primero entre quién y quién varía y. Pues fíjense que y, en el mismo dibujito que yo tenía antes, fíjense que y varía entre 0 y a otra vez. Entonces son los XY en R2, tales que. Entonces ahora y varía entre 0 y a. Y ahora, ¿qué debo hacer? Entonces ya no trazo rectas verticales, sino horizontales. Entonces fíjense, si yo fijo un y por acá, entonces x va a variar entre quién y quién. Entonces si yo miro esa recta horizontal o ese segmento horizontal, x va a variar entre 0 y la función roja que está ahí. O sea, esa y igual a raíz de a cuadrado menos x cuadrado, pero ya no va a ser una función de x, o sea, ya no puedo escribirlo como y igual a raíz de al cuadrado menos x cuadrado, sino que va a tener que ser una función de y, bien, que me describa la variación de x. Es decir, lo que tengo que hacer es esa función y igual a raíz de al cuadrado menos x cuadrado, la tengo que expresar ya no como una función de x, sino como una función de y. ¿Listo? Entonces, esta función roja que describía el círculo, ahora tengo que expresarla como una función de y.
Entonces eso lo puedo hacer, eso no es algo muy difícil, porque pues es simplemente despejar x de la ecuación, no y sino x. Y entonces pues yo puedo despejar x, de hecho pues ya tengo la mitad del trabajo hecho, porque ya tenía que x cuadrado más y cuadrado era igual a al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a al cuadrado menos y al cuadrado, y entonces x es igual a la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado. Tomo la positiva porque fíjense que yo estoy en la parte positiva del eje x. Si hubiera sido, digamos, la otra mitad del círculo, por ejemplo, ahí tendría que mirar es la raíz negativa. Pero como estoy en la parte positiva, pues tomo la raíz positiva. ¿Listo? Entonces, esa x igual a raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado, esa es la función, o digamos la curva que digamos delimita la región de integración, vista como una función de y. Entonces, entonces eso me daría el límite que me falta, ¿no? X varía entonces entre 0 y esa curva, que es la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Listo? Y entonces esta sería la expresión de la región como una región de tipo 2. Bien. ¿Es claro eso? ¿Está acá? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Bueno, entonces pues ya lo que queda es escribir la integral. Entonces, luego, la integral inicial por el teorema de Fubini es, entonces la escribo en este orden, a ver, entonces esto me queda la integral entre 0 y a de y, así que ese es el último límite de y, de la integral entre 0 y la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado de la función es la misma, o sea, ahí no cambiamos nada. Entonces la función, si ustedes ven en la parte superior, era a al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio, pero ahora ya es de x, no de y, ¿no? De x porque cambiamos el orden de integración. Y entonces, bueno, pues tanto trabajo para cambiar el orden, ahora lo que hay que ver es si eso realmente sirvió para que la integral fuera más fácil. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora? Que fíjense que la primera integral es con respecto a y, perdón, con respecto a x. La primera integral es con respecto a x. Y esa función es constante con respecto a x. Entonces, al menos la primera integral es más fácil. Esto me queda la integral entre 0 y a, de la integral entre 0 y la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado, de a al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio por x evaluado entre 0 y raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado por dy. ¿Listo? Entonces la primera integral es fácil porque eso es una constante respecto a x. Bien. Y bueno, perdón, acá se me olvidó borrar los límites de integración, ¿no? Bueno, vamos a escribirla porque la escribí mal. Vamos a escribirla. Entonces esto es, ya integré, ¿no? Entonces esto me va a quedar a al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio por x entre 0 y la raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado por dy. ¿Listo? Por dy. Y ahora sí. Entonces evaluamos y esto me queda la integral entre 0 y a de. Y entonces el punto es que como sustituyo x por la raíz con la otra raíz, bueno, lo escribo todo, pues esto es a al cuadrado menos y al cuadrado a la 1 medio al cuadrado, ¿no? Y cuando x es 0, me da 0. Entonces de y. Y entonces, pues, lo bueno es que todo esto, pues, elimina las raíces, ¿no? Elimina la raíz. Entonces esto es la integral entre 0. Perdón. Esto es, a ver, esto es igual a la integral entre 0 y a de a al cuadrado menos y al cuadrado de y. Y esto pues termina siendo igual a integro con respecto a y, entonces esto me queda a al cuadrado y menos y a la 3 sobre 3 entre 0 y a. Y esto pues es a la 3 menos a la 3 sobre 3. En 0 da 0. Y pues esto es 2 a la 3 sobre 3. Bien. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Podríamos subir un segundo? Claro que sí.
Entonces, pues, digamos, sí valió la pena cambiar el orden de integración, ¿no? Porque si lo hubiéramos hecho directamente, pues nos tocaba hacer sustitución trigonométrica, pues probablemente era un proceso un poco más largo. Al cambiar el orden, pues ya esta integral se volvió una integral pues muy sencilla, o sea, ahí no tuve que aplicar ningún método de integración, nada. Todo fue como directo, ¿bien? Entonces, pues esto muestra que a veces es bueno, a veces es útil cambiar pues el orden de integración. Bien. Bueno. A ver, a ver, a Tengo una ver. pregunta. Dígame. ¿El teorema de Fubini, cuando se pueden cambiar los límites de integración de los diferenciales, se aplica solo en regiones cuadradas, Eh, rectangulares? pues en principio sí, digamos, el enunciado del teorema es para regiones rectangulares, pero nosotros vimos que realmente estas integrales que son sobre regiones generales se pueden ver como regiones rectangulares, ¿no? Porque uno lo que hacía era meter la región en un cuadrado y luego cambiar la función. Entonces realmente uno en el fondo lo que está haciendo acá también es aplicar el teorema de Fubini. ¿Sí? O sea, al final de cuentas el teorema de Fubini también aplica para integrales, para regiones generales. Bien, lo que pasa es que el cambio de orden ya no es tan simple. ¿Sí? Digamos, cuando son regiones rectangulares es simplemente cambiar el orden y ya. Cuando la región es más general, el cambio de orden implica un cambio ahí en los límites, ¿no? O sea, no es, ¿sí? Como acabamos de ver, ¿no? O sea, yo puedo cambiar el orden, pero pues tengo que tener cuidado con los límites. ¿Bien? Vale, vale, gracias. Bien. Bueno. Listo. Bueno. Muy bien. Entonces, bueno, entonces hablemos del teorema del valor medio para integrales. Ya igual en los ejercicios pues hay más cosas para mirar sobre esta parte de cambio de orden, pero pues hablemos del teorema del valor medio para integrales. Entonces, este es el teorema del valor medio para integrales dobles. Listo. Entonces, ¿qué dice el teorema? Básicamente me dice que sea f una función, digamos, que va de una región de a R continua. Tenemos D subconjunto de R2 continua con de una región elemental, es decir, en una región que o bien se puede escribir como una región de tipo 1 o bien como una región de tipo 2. Tenemos una región elemental, entonces existe un punto x sub 0, y sub 0 que pertenece a la región, tal que, digamos, si yo calculo la integral sobre la región de la función, pues esto es igual al valor de la función en el punto por el área de la región. Bien, ese es el teorema del valor medio para integrales. Este es el teorema del valor medio para integrales. Básicamente, pues la idea es simplemente que uno siempre puede obtener la integral como el volumen de un cilindro. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces hagamos un dibujito para explicar un poco eso. Digamos, si yo tengo acá, digamos, la región A, la región D, perdón.
Si yo tengo acá la región D, y entonces la integral, digamos, representa el volumen del sólido que queda ahí debajo, ¿cierto? Vemos que esta es la gráfica de la función f de xy, z igual a f de xy, y entonces esto, vamos a ver, digamos algo así, bueno. Bueno, digamos algo así, ¿no? Entonces, a ver, es que este dibujo me quedó bastante mal, pero bueno, tratamos de hacerlo. Digamos que la gráfica de la función, digamos que la función, digamos que es algo así. Digamos que esta es la gráfica de la función, ¿ven? Quizás sea mejor pintar la región un poquito más uniforme. A ver. Digamos que esta es la región D. Y digamos que la gráfica de la función es algo así, más bien exacto. Y entonces, pues la integral lo que calcula es el volumen que hay acá, ¿cierto? Entonces, el valor del volumen, pues es entonces la integral sobre D de la función, ¿cierto? Lo que está debajo de la gráfica de la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? El teorema me dice que esa integral, o el valor de esa integral, se puede calcular con un cilindro. Claro, es un cilindro que tiene la misma base de D, la misma región, pero pues la función, digamos, que uno ahí estaría considerando es como una función constante. Entonces lo voy a pintar ahí encima. Lo voy a pintar aquí en azul. Y es como que hay un cilindro, que en este caso debería ser algo ahí como en el medio. Acá lo pinto otra vez. De tal manera que el volumen también es igual a... Fíjense que el volumen del cilindro azul que estoy pintando ahí encima, como es un cilindro, el volumen siempre es área de la base por altura. Entonces ahí esto sería el área de la base, es decir, el área de D, por la altura, y entonces la altura viene dada por el valor de la función en algún punto. Bien, vemos que por aquí estaría x sub 0, y sub 0. Entonces sería el área de D por f de x sub 0, y sub 0. Bien. Entonces eso es lo que dice el teorema. Si ustedes lo recuerdan un poco su curso anterior, se parece un poco al teorema del valor medio de integrales en una variable, ¿no? Ese quizás es un poco más fácil de dibujar. Ese le decía a uno que si uno tiene una función definida sobre un intervalo, entonces tiene uno la integral ahí, que representa esta área. Siempre hay un punto. Uno puede encontrar por acá un valor en donde el rectángulo correspondiente, bueno, quizás me quedo muy arriba. Bueno, digamos algo así, donde digamos donde tal que la integral entre a y b de la función es igual a la longitud del intervalo b menos a, que es como la base, por la altura que viene dada por la función en un punto. Entonces es algo parecido acá. Lo que pasa es que acá ya no es un área, sino un volumen lo que está involucrado. ¿Bien? Pero ese es el enunciado, pues es la idea más o menos del teorema del valor medio. Bien. El volumen debajo de una función siempre se puede calcular, cuando la función es continua, como el volumen de un cilindro, donde la altura está por el valor de una función. ¿Sí? Esta parte
digamos, este lado de la igualdad, esto realmente es el volumen de un cilindro. Un cilindro con base D. Bien. Esa es la idea del teorema. Esto a veces sirve como para hacer algunas demostraciones o para también encontrar algunas aproximaciones de integrales. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, y lo que sigue son algunos ejercicios de esta sección. Sin embargo, pues eso dejémoslo para la próxima semana. Y más bien hablemos de integrales triples. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces, sigamos. Entonces pasemos a integrales triples. Entonces nuevamente, pues ahora o más bien ahora lo que vamos a hacer es hablar de integrales pero de funciones en tres variables, ¿no? Vamos a hablar ahora de funciones en tres variables. Integrales triples. Bueno. Esto pues corresponde a la sección 6.1. Entonces básicamente la teoría es similar a lo que habíamos hecho para integrales dobles. Entonces bueno, pues empecemos. Entonces ahora, sea f, digamos sea f una función continua. Y pensemos f definida de un b en los reales, donde b es... entonces, recuerden que cuando uno estaba en funciones en R2, uno empezaba con rectángulos, ¿no? Eran como las primeras figuras donde uno definía integrales. Ahora, pues tengo que buscar el análogo a un rectángulo en R3. Entonces, ¿qué es el análogo a un rectángulo en R3? Algo parecido a un cubo, pero pues con lados no necesariamente iguales, ¿no? Eso se llama un paralelepípedo rectangular, ¿bien? Donde B es un paralelepípedo. Si lo escribí bien, paralelepípedo, ¿sí? Rectangular. ¿Qué es eso? Pues básicamente es un cubo, o sea, tiene todos los ángulos 90 grados, pero donde no todos los lados son iguales, ¿no? Un paralelepípedo rectangular. Rectangular en R3. ¿Listo? Eso es, digamos, ese es como el análogo a un cubo, a un rectángulo en R3, ¿no? O sea, este es como el análogo a un rectángulo a un rectángulo, pues. Pero pues en R3, ¿sí? Es lo que uno tomaría como un rectángulo en R3, ¿bien? ¿Y cuál es la idea? Pues recuerden que hacía uno en R2, ¿no? Entonces en R2 uno lo que hacía era tomaba el rectángulo, ¿cierto? Ustedes recuerdan lo que hicimos hace algunos días. Y uno lo que hacía era partir el rectángulo en rectángulos más pequeñitos, ¿cierto? Que eso pues correspondía a hacer una partición de cada intervalo. Y en cada rectángulo que quedaba pequeño, uno aproximaba la función o aproximaba la integral con un cilindro, ¿no? O con un... sí, digamos, aproximaba la integral en cada parte, en cada rectángulo,
con el valor de la función en un punto, ¿no? Entonces uno lo que hacía era, digamos, si ustedes recuerdan, pues uno lo que hacía era, si lo pintamos, si tenemos una función, pues entonces ahora lo que uno tenía era algo así, ¿no? Entonces uno como que tenía ahí sus divisiones. Y entonces lo que uno hacía era aproximar a la función en cada uno de esos rectángulos como por un paralelepípedo justamente, ¿no? Y entonces el volumen de ese paralelepípedo pues era igual a, digamos, si esto medía delta de X y delta de Y, entonces acá el volumen de un paralelepípedo era como el valor de la función en algún punto por delta de X por delta de Y, ¿no? Ustedes recuerdan, uno hacía eso y luego sumaba todo y eso le daba una aproximación del volumen, ¿no? Entonces acá ya no tengo un rectángulo, sino lo que tengo es un paralelepípedo rectangular. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar, o más bien partir el paralelepípedo rectangular en paralelepípedos rectangulares más pequeños y a cada paralelepípedo le voy a asignar un valor que viene dado por la multiplicación de los deltas por el valor de la función en un punto. ¿Bien? Claro, eso ya no va a representar un volumen, sino va a representar pues algo en R4. ¿Bien? Pueden pensar, por ejemplo, una idea para entender esto es pensar en que F es como una función de densidad, ¿sí? Entonces, como que ustedes tienen un sólido, un paralelepípedo rectangular que está lleno, digamos, de un fluido con densidad variable, y ustedes quieren encontrar la masa de ese paralelepípedo. Entonces, como la densidad es variable, ¿sí? Ustedes pueden pensar que está lleno de agua con sedimento, entonces a medida que baja, a medida que uno está más abajo, la densidad puede ser mayor. Entonces no es simplemente calcular el volumen por la densidad, sino que tengo que aproximar en cada paralelepípedo la masa suponiendo que la densidad es constante en esa parte. ¿Listo? Y sumar. Bien. Es como una idea como para entender estas integrales triples que representan, ¿no? Entonces, bueno, vamos al dibujito. Entonces, supongamos ahora que yo tengo un paralelepípedo rectangular en R3. Un paralelepípedo rectangular en R3. Entonces, a ver, un momento. Entonces, digamos algo así. Voy a pintar ahí el paralelepípedo. Bueno, algo así, ¿no? Digamos que esa es la región B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir cada intervalo. O sea, fíjense que ese paralelepípedo está determinado por 3 intervalos. Digamos, el intervalo en el eje X sería como el intervalo AB, digamos. En el eje Y sería como el intervalo C, D. Y en el eje Z, bueno, acá lo pinté sobre el eje, digamos, como si el primer valor fuera 0, pero no necesariamente. Entonces voy a pintarlo por acá como si fuera E, F. ¿Cierto? Entonces como que está determinado F. O sea, el paralelepípedo está determinado por 3 intervalos, ¿no? Un intervalo en el eje X, un intervalo en el eje Y y un intervalo en el eje Z. Entonces, si uno hace una partición del intervalo, de cada uno de los intervalos, pues eso le va a dar una partición del paralelepípedo, ¿no? Entonces, básicamente esto, digamos, si yo tomo una partición acá, digamos en el primer intervalo que tenga longitud delta de X, pues esto me va a dar particiones.
Ay, es un poquito difícil de pintar ya esto acá, pero básicamente algo así. Sí. Digamos algo así, el intervalo CD, digamos que tomo una partición delta de Y, entonces esto me va a dar algo así. Y bueno, y acá digamos otra partición. Entonces esto pues me va a dividir el paralelepípedo en partes, ¿no? Y entonces, bueno, digamos aquí, a ver, voy a pintar solo una de las divisiones, digamos acá. Digamos esta primera división, la voy a pintar aquí afuera. Entonces, eso como que divide ese paralelepípedo rojo en muchas partes, ¿no? Voy a pintar una parte. Entonces, esta es una parte donde un lado mide delta de X, otro lado mide delta de Y, y la altura mide delta de Z. Entonces, podemos pensar en que esto, digamos que podemos pensar en que yo quisiera, por ejemplo, calcular la masa de un fluido que está ahí adentro de B. ¿Sí? La masa de B, digamos, donde la densidad de B es variable. Entonces uno puede pensar que F, digamos la función, uno puede pensar que la función F de X, Y, Z representa la densidad. La densidad en el punto X, Y, Z. ¿Listo? Entonces yo quisiera calcular la masa. Claro, si la función fuera constante, pues la masa sería simplemente volumen por densidad, ¿no? Sí, ¿no? Densidad por volumen, exacto. Pero como la densidad es variable, pues lo que uno hace es suponer que la densidad es constante en cada pedacito y eso le va a dar una aproximación de la masa, digamos. Entonces la masa sería aproximadamente igual a la suma. Es una suma triple, ¿no? Entonces tengo que sumar sobre todas los posibles, digamos, sobre todas las partes en las que dividí el sólido B. Entonces la masa sería igual o aproximadamente igual a la suma sobre 3 índices, cada uno que represente una de las 3 particiones de los intervalos de la densidad en algún punto, que depende, el primero depende de I, el segundo depende de J, el tercero depende de K, por el volumen. Y el volumen de cada una de estas cajitas pequeñas es delta de X base, o digamos lado, un lado, por el otro lado que sería delta Y, por el otro lado que sería delta de Z. ¿Bien? Y esto entonces sería, digamos, una aproximación de la masa. Y claro, pues entonces la masa, digamos, si hacemos tender delta de X, delta de Y y delta de Z a 0, es decir, si tomé las 3 particiones y las hice aproximarse a 0, pues eso me va a dar el valor exacto de la masa, que pues va a estar representado por una integral, ¿no? Esa va a ser una integral, en este caso triple, de la función. Y acá pues aparece de X, de Y y de Z. Acá sería como la integral sobre B. Bien. Más o menos es clara la idea de qué es lo que representa una integral triple, de cómo se define. Sí, señor. Entonces, uno puede pensar que una integral triple, pues, lo que calcula es como la masa del sólido cuando la densidad está representada por la función f. Bien. Por ejemplo, digamos, sí. Entonces, bueno, pues esto viene siendo entonces la definición de la integral. Por ejemplo, si la densidad es 1,
La densidad es 1, pues fíjense que calcular la masa es lo mismo que calcular el volumen. Entonces, pues realmente el volumen del sólido está dado por la integral triple. Digamos acá, a ver. Digamos el volumen del sólido B, pues estaría dado por la integral triple de la función constante 1, es decir, el volumen de dx de y de z. Esto, pues como en el caso de integrales dobles, a veces uno este diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, también se llama el diferencial de volumen. También a veces lo llama el diferencial de volumen. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, bueno, esta es la definición de integrales triples y básicamente la teoría que ya teníamos antes para integrales dobles, pues también va a funcionar para integrales triples, el teorema de Fubini, todas estas cosas que teníamos para integrales dobles pasa naturalmente a integrales triples. Bien. Entonces, bien. Entonces, nuevamente, pues, como antes en integrales dobles, uno en integrales, no quedó muy claro su significado. Sí, lo que pasa es que, Nicolás, pues ya, digamos, la gráfica de una función en R, de una función de 3 variables vive en R4. Entonces ya como que presentar la integral como un volumen, pues no aplica mucho porque pues ya eso vive en R4. Sería como un hipervolumen, ¿no? Como un hipervolumen. Pero una forma de darle una interpretación es pensar en que la función f representa una densidad, ¿sí? Una densidad, ¿no? Entonces, digamos, sí. Piensen en que, por ejemplo, digamos, si la densidad, digamos, si uno tiene una función de densidad constante, y digamos, B es un subconjunto de R3, entonces, digamos, la masa de B, pues simplemente es densidad por el volumen de B. No es otra cosa sino eso. Bien. Pero si la función es variable, si f de x, y no es constante, yo ya no puedo calcular constante. Yo ya no puedo calcular la masa multiplicando densidad por volumen. Porque yo necesito, o sea, ya cuando la densidad no es constante, ya eso no se puede calcular de esa manera, porque ¿por cuál densidad multiplico? ¿Por la de qué punto? Entonces, cuando eso pasa, ahí es donde uno tiene que aproximar la masa por una suma, ¿bien? Entonces lo que uno hace es, digamos, coger el sólido B, puede no ser un paralelepípedo, ¿no? Pero lo hicimos en paralelepípedos como para que fuera más fácil. Pero entonces ahí lo que uno hace, digamos, si este es el sólido B, digamos, si este es el sólido B, y no tiene densidad constante, sino que la densidad depende de dónde esté yo parado, pues una manera de tratar de aproximar la masa es dividirlo en partes más chiquitas. Entonces lo que uno hace es como una forma, ¿no?, de hacerlo es dividir esto en partes más chiquiticas y, pues digamos, aproximar la densidad en uno de esos pedacitos. Entonces voy a pintar uno de esos pedacitos por acá. Entonces, digamos, este pedacito. Entonces, este pedacito es
Bueno, es una cajita ahí con cierta forma, ¿cierto? Y entonces, digamos que la forma de esa caja, o digamos las dimensiones vienen dadas por longitud de la partición en Z, que sería como la altura, longitud de la partición en X un lado y longitud de la partición en Y el otro lado. Y entonces la idea es, para aproximar la masa, en esa parte al menos, es suponer que F es constante en esa parte, ¿no? En esa parte. Es constante en esta caja. Claro, a medida que la caja se hace más pequeña, esa aproximación es mejor. No me va a dar el valor exacto de la masa, porque igual estoy suponiendo que es constante y eso no es cierto, pero a medida que yo tome más y más cajas, más chiquitas, esa aproximación va a ser mejor, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa en esa caja? Entonces, en esa caja, como yo supuse que la densidad es constante, entonces en esa caja yo estoy diciendo que la masa en esa caja solamente, digamos, en esa caja es aproximadamente igual a el valor de la función, porque ahí sí es constante, entonces como es constante puedo aplicar lo anterior, como es constante, entonces puedo aplicar esto. Entonces como es constante va a ser la base de la densidad por el volumen de la caja, pero el volumen de la caja es delta de X, porque es base por altura por ancho, digamos, delta de X, delta de Y, delta de Z. Es la masa en una sola caja. Y hago lo mismo para todas. Entonces al final la masa va a ser aproximadamente igual a la suma triple. Entonces fíjense que es la suma sobre delta de X, delta de Y y delta de Z. Entonces como que pongo 3 contadores de la función en puntos correspondientes por delta de X, delta de Y, delta de Z. O sea, no es lo que está haciendo, es digamos, aproximando la masa, suponiendo que la densidad es constante en cada cajita. Bien, en cada cajita. Nuevamente, eso es una aproximación, pero a medida que uno tome más y más cajas, la aproximación será mejor. Y nuevamente, entonces, si delta de X, delta de Y y delta de Z tienden a 0, si los tres tienden a 0, entonces, pues la masa va a ser realmente igual al límite de esto. Límite cuando delta de X, delta de Y, delta de Z tiende a 0, los tres de la suma triple de F de X sub Y sub J, Z sub delta de X, delta de Y, delta de Z. O sea, cada término de esa suma representa la aproximación de la masa en una caja muy, muy pequeñita. Bien, y esto es lo que se define como la integral triple. Bien, de la función. Es el límite de esas sumas de Riemann, digamos. Son como sumas de Riemann triples, ¿no? Bien. Entonces, como que uno puede, como para entender un poco qué representa, pensar en que uno está calculando la masa de un objeto, ¿no? Con densidad variable. Con densidad variable. Bien. Igual esto, pues, esto es un concepto nuevo para ustedes. O sea, para entenderlo mejor, tiene que pensar en eso un poco más, estudiar un poco más. Esta es apenas la primera aproximación a este concepto, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ya teniendo uno la idea, pues, de lo que significa, lo que uno tiene que hacer ahora es ver cómo calcular estas integrales. Entonces, como que tratar de hacer todo lo que hicimos para integrales dobles, tratar de adaptarlo para integrales triples. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la primera pregunta es, bueno, digamos que uno más o menos tiene idea de cómo calcular entonces integrales sobre rectángulos, ¿no? Es por Fubini, pues es simplemente hacer las integrales iteradamente. ¿Qué pasa ahora cuando la región no es un paralelepípedo, no es una caja? Entonces, pues aparecen otra vez regiones de tipo 1, de tipo 2, etcétera, que pues van a ser regiones en donde
digamos, la variable X está determinada por un intervalo, la variable Y estaría determinada por funciones en X y la variable Z por funciones en X y Y. ¿Bien? Entonces, hablemos de regiones de tipo 1 o volúmenes de tipo 1. Claro, acá ya las definiciones se vuelven un poco más pesadas, pero la idea es más o menos la misma, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que ahora yo quiero integrar sobre un sólido en R3. Y entonces el sólido es algo así. Digamos, X varía en un intervalo. X varía en un intervalo. Pero Y ya no varía en un intervalo, sino que varía entre dos funciones. Bien. Entonces este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el eje Z. Entonces, digamos que ahora tengo. Entonces, digamos que Y varía ahora entre dos funciones. Digamos que esta es Φ1 y esta es Φ2. Y entonces acá, como que en el piso, en el plano XY, tengo una región de tipo 1, de las de integrales dobles. Y en R3, ya en Z, entonces lo que tengo es que esa está acotada por dos funciones. Entonces, o sea, la altura está acotada, digamos, por dos funciones. Entonces, bueno, esto no es tan fácil de pintar, pero más o menos la idea es que, digamos, uno tiene algo como lo siguiente. Es, digamos, acá yo tengo... Digamos que yo tengo acá y digamos que esto viene así. Y la altura por acá más arriba. Bueno, no sé si se entiende un poquito el dibujo, pero bueno. Como que la región en cuestión es esta verde que está acá, y realmente esa región verde pues está acotada entre dos funciones. Digamos, la función de arriba es z igual a, digamos, gamma 2, que depende de x y y la función de abajo, esta etapa de abajo, es z igual a gamma 1 de x, y. Entonces, eso es lo que uno, del análogo en R3 a lo que sería una región de tipo 1. O sea, es un sólido, digamos, es un sólido que en R3 se describe de la siguiente manera. Entonces, R igual a, entonces son los elementos en R3, tales que X varía en un intervalo, Y varía entre dos funciones, que son esas Φ1 que pinté yo abajo, Φ1 de X, Φ2 de Y, Φ2 de X, perdón. Φ2 de X y Z ahora varía entre dos funciones, pero que dependen de X y Y. De gamma, perdón, ¿no? Lo hemos llamado gamma. Entonces gamma 1, Z varía entre gamma 1 de X y gamma 2 de X y Y. ¿Listo? Entonces eso es un sólido de tipo 1, una región de tipo 1 en R3. ¿Sí? Es un sólido que está acotado por un intervalo en el eje X, por dos funciones de X en Y por dos funciones de X y Y en Z. Bien, un poco
poco enredado de decir, pero básicamente esa es la descripción, digamos, de regiones de tipo 1. Esto es lo que uno llamaría una región de tipo 1 en R3. Un ejemplo concreto, pensemos en la esfera de radio 1, por ejemplo. Consideremos. La esfera de radio 1. Entonces tratemos de escribir la esfera de radio 1 como una región de tipo 1 en R3. ¿Listo? Pues pintemos la esfera. Digamos algo así. Entonces por aquí queda -1, por aquí queda 1, 1 y 1. ¿Listo? Ahí está la esfera de radio 1. Entonces, ¿cómo se expresa esto como una región de tipo 1? Entonces, fíjense que la región en el plano XY, entonces lo primero es proyectar, digamos, proyectar el sólido. Primero es proyectar el sólido en el plano XY. Entonces, fíjense que si ustedes toman la esfera y la proyectan en el plano XY, eso les da un círculo de radio 1, justamente. Bien. Entonces, en el plano XY, esa región, si ustedes la proyectan, pues lo que les va a dar es un círculo de radio 1. ¿Cierto? Un poquito torcido, ¿cierto? Y bueno, el círculo de radio 1, ese pues sí es, ya sabemos cómo expresarlo como una región de tipo 1 en el plano, ¿cierto? Por ejemplo, lo podemos escribir como x variando entre -1 y 1. Y si yo fijo un x, fíjense que llevaría entre la parte negativa del círculo y la parte positiva, ¿no? Entonces llevaría entre menos raíz de 1 menos x cuadrado y raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cierto? Yo ya tengo ahí dos límites de integración. El límite más externo, que sería el límite de x, y el límite del medio, que sería menos raíz de 1 menos x cuadrado y raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso sería mirar ya en el sólido qué pasa. Digamos aquí ya lo siguiente sería mirar la variación de z. La variación de z. Entonces tengo que mirar en el sólido. Si tomo yo un punto por aquí, XY, y trazo una recta perpendicular, paralela al eje Z que pase por ahí. Entonces, piensen en una recta. Uno puede pensar esto como una recta que va desde menos infinito hacia más infinito. Una recta ahí como un rayo, pues algo que va desde menos infinito hacia más infinito. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo entra el sólido? ¿Cuándo entra el sólido? ¿Y cuándo sale? ¿Y cuándo sale? Bien. Entonces, digamos, yo vengo de menos infinito. Entonces voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. ¿Cuándo entra? Entonces fíjense que eso entra en la parte negativa de la esfera, ¿no? Recuerden cuál es la ecuación de la esfera. Es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Cierto? Esa es la ecuación de la esfera. Y yo acá puedo despejar z, ¿no? Entonces yo sé que z es más o menos raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces si yo vengo de menos infinito, ¿dónde entra
el rayo cuando entra a la esfera. Entonces depende del punto, ¿no? Si yo estoy parado en el origen, entra en -1, ¿no? Y sale en 1. Pero si yo estoy en cualquier otro punto, depende, ¿no? Entonces si yo estoy en el punto X, Y, el rayo entra en menos raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Por ahí entra. ¿Y dónde sale? Sale en raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me va a dar el límite de integración en Z. La variación de esta línea negra en cuándo entra y cuándo sale del sólido. Entonces, entra en la raíz negativa, sale en la raíz positiva. Entonces, Z varía entre menos raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado y 1 menos X cuadrado menos Y al cuadrado. Y entonces, digamos, si yo quisiera, por ejemplo, expresar luego, si denotamos AB como la esfera de radio 1 rellena, ¿no? Rellena. Entonces, si yo quisiera integrar una función sobre esa esfera, pues ya tengo cómo se escribiría esa integral como una integral iterada en una región de tipo 1, ¿no? ¿Cómo sería la integral? Entonces la integral sería primero x, que varía entre -1 y 1. Luego y, que varía entre menos raíz de 1 menos x cuadrado y la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Esa sería la segunda, la integral, digamos, intermedia. Y la integral de adentro sería entonces la integral entre menos raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y la raíz de 1 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Estos serían los límites. Bueno, pues la función ya sería f, que ya pues depende de lo que uno esté haciendo, y entonces sería dz de y de x. Perdón, aquí se me movió esto. De z de y de x. Bien. Y esa sería, digamos, la forma de expresar una integral de digamos, una integral triple en una región de tipo 1, en este caso la esfera. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Es probable que esto que hablamos hoy sea un shock para ustedes, pero pues es algo que a medida que uno lo repasa y lo va estudiando, pues se familiariza un poco más con él y se le hace un poco más natural. Bien, pero pues si están un poquito choqueados, no se preocupen, es normal. Cuando uno ve por primera vez estas integrales triples, a veces sí le saca un poquito, de la intuición. Pero bueno, es cuestión de que ustedes sigan ahí repasando y estudiando estas cosas, ¿listo? Entonces, bueno, dejamos ahí por hoy. Yo les mando ejercicios ahorita más tarde en la plataforma y entonces la próxima semana quiz en la plataforma, ¿listo? Repito, lo que voy a dejar ahorita no es para entregarnos, solo para que lo vayan repasando y de esos ejercicios va a salir el quiz de la próxima semana, ¿listo? Que ese sí, pues tiene nota, ¿listo? Pues bueno, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Listo, que estén bien. Chao.